arrancar, como todos los jueves paranormales, con una persona que yo considero y es una persona muy reconocida en el tema, pues, de ufología, decano de la ufología, que dice que tiene un material que va a causar controversia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sí, con ustedes, el gran Mario Segarra. Y está acá con nosotros, pues. Ay, gracias por estar acá. Ahí, con los aplausos respectivos. Gracias, Junior. ¿Cómo está? Es un verdadero honor estar en tu programa. Y bueno, estoy a tu servicio para cualquier... El honor es nuestro. Gracias. Y vamos a hablar sobre algo que siempre se crea, siempre ha sido materia de polémica, ¿no? Así es. Acerca de las famosas abducciones. Abducciones, secuestros. ¿Qué son las abducciones? Las abducciones es una palabra técnica, pero que implica secuestros extraterrestres. O sea, esto comenzó en la década de los 70 a ser clasificado porque hubo un investigador americano, Allen Hynek, que creó una codificación del 1 al 4, del 1 al 5. Y, por decir, el número 1 era tú veías un ovni, simplemente, ¿no? Uh-huh. El número 2 era tú veías aterrizar un ovni y a sus ocupantes. Uh-huh. El tercer número era tú entrabas en contacto, o sea, entrabas dentro de la nave. Como que intercambiabas información. Conversación. Y el cuarto tipo, ya eso era lo que se llama el contacto real o el secuestro extraterrestre. Y esto comienza a raíz de un caso clásico que todos lo pueden ver en el Google, en el YouTube, de un matrimonio de raza mixta, o sea, el señor de raza negra, la señora de raza blanca, el matrimonio Hill. En el año 61 ellos cruzan en su carro, venían de vacaciones la frontera entre Canadá y Estados Unidos, uh-huh, y son supuestamente secuestrados por extraterrestres. Uh-huh. Este caso llegó a ser investigado por la Fuerza Aérea Norteamericana. Fue parte de un libro de un reconocido psiquiatra llamado Benjamin Simon, que se llamó El viaje interrumpido, y en base al libro se hizo una serie, una película del caso. Claro, ¿no? Pero este es el primer caso que se registra a nivel mundial, público. O sea, claro, que es de conocimiento mundial. Sí. Pero creo que esto de las abducciones va desde muchísimo antes. Quizás. Por ejemplo, si nosotros... Creo, o sea, si han existido siempre, creo que no ha sido la primera abducción. Sí, ha habido muchísimas. Claro, si vamos hacia el pasado en la parte mitológica, bueno, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Jonás cayó y en las fauces de una ballena. Uh-huh. Pero si de repente podríamos ponerlo a la parte, digamos, moderna, tecnológica, puede decir que el profeta Jonás cayó al agua, pero fue, digamos, encerrado dentro de un, vamos a decir, un sumergible que parecía una ballena, ¿no? Y fue porque estuvo 3 días con sus 3 noches. Claro, y hasta ahora no se sabe que ningún ser humano que haya podido sobrevivir dentro de una ballena 3 días con 3 noches. Es imposible. Exacto, pues no. Sí. O sea, el pasado, el presente y el futuro se funden en que estos casos sí se han dado. El caso del matrimonio Hill es típico porque hubo evidencia física en la ropa de la señora y en la ropa del señor. A la señora incluso se le enseñó un mapa estelar que ella lo dibujó de memoria. Ellos fueron esto de la hipnosis regresiva, claro, por el doctor Simon. Y luego, curiosamente, este mapa que fue conocido en el año 61, luego en la década de los 70, un radiotelescopio, un observatorio, descubre unas nuevas constelaciones que coincidían justamente con este dibujo. Con este dibujo que había, pero era imposible, porque como un ama de casa iba a saber de mapas estelares que después en la década de los 70 iba a ser descubierto por astrónomos profesionales. Que tienen toda una vida de investigación, claro, ¿no? O sea, se dedican a esto de lleno, ¿no? Entonces, el hecho es, y como por ejemplo una tribu como los Dogones en África, en Mali, ellos dibujaban en la arena una especie de figuras como de estrellas, y decía, hay una estrella que pesa 2 veces más que esta pesa 1 vez menos que esta, o la mitad de esta. Claro. Y resulta que después, en los años 80, se ha descubierto que en la zona de Sirio había 3 estrellas, A, B, alfa, beta y gamma, y que exactamente eran como los dogones hace más de 5.000 años hacían en sus ceremonias en la Tierra. Cuando estas personas simplemente descubrían estas constelaciones de una manera empírica, simplemente observando el cielo, como los famosos sacerdotes desde la época, pues, sumeria, incaica, o sea, si hablamos de las culturas antiguas, claro, se dedicaban a esto. Ahora, ¿no? Cuando le decían, ¿y cómo descubrías que pesaba una más que la otra? Claro. Decían, es que eso nos lo puso, digamos, unos dioses que nosotros le llamamos los dioses Nomo.
que traducido al español éramos hombres peces, que vinieron del cielo, bajaron en una especie de grúas volantes y les dieron ese conocimiento, ¿no? Entonces, la leyenda como que crea una especie de realidad, ¿no? ¿Por qué? Ya, dos preguntas. O sea, que ya se me vinieron como 7 preguntas. Ya, perfecto. ¿Por qué los gobiernos de las grandes potencias del mundo siempre tienen la tendencia a querer ocultar esta información? Siempre lo han tenido. Siempre lo han tenido. ¿Por qué la quieren ocultar? ¿Por qué el observatorio, por ejemplo, lo que pasó hace poco, el observatorio que lo clausuraron cuando vieron pues a un objeto volador cerca al Sol? Sí. Que tenía el tamaño de 100 veces que la Tierra, más grande que la Tierra. Sí. ¿Por qué terminaron clausurando este observatorio? Porque, mira, los observatorios norteamericanos y el Vaticano, porque incluso el Vaticano tiene observatorios científicos, eso es lo más contradictorio, están regidos por la NASA y la Agencia Espacial Europea, que ambas agencias codifican información. Yo he conversado con muchos científicos astrónomos que debajo de la mesa me dicen, mira, el gran problema es que yo firmo un contrato privado con esas entidades. De confidencialidad. Y ese contrato me dice que si yo descubro, veo algo, fotografío algo o grabo algo, esa información yo no la puedo sacar al público, sino la tengo que entregar a mis jefes. Y mis jefes dispondrán a dónde la llevan y a quién se la mandan. Si la hacen pública o no, claro. o las... Ahora, arriba de la NASA está el Pentágono. Sí. Y el Pentágono es el organismo más militar, más secreto, más poderoso del mundo, que controla toda la información con respecto a ese tema. Inclusive se rumorea pues que tiene aproximadamente 10 sótanos que están que hay gente que trabaja ahí y que hay gente que no necesariamente, que se maneja teorías de que no necesariamente son seres humanos los que trabajan en los últimos sótanos. En el área 51, área 52, no, claro, sí, eso sí, definitivamente, bueno, cuando... Que justo salió un ex militar que justo trabajaba en el área 51, salió una conferencia a decirlo, ¿no? Sí, claro, o sea, y salió un empleado de ahí llamado Robert Lazar, que él presentó sus credenciales, que apenas él las presentó, a las semanas siguientes desaparecieron todos sus datos del registro de nacimiento y fue ametrallado en la puerta de su casa. O sea, cuando una persona habla y sufre consecuencias, o sea, amenazas y se concretan esas, es que sí que está diciendo la verdad para mí, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo, en el Perú... ¿Por qué lo tendrían que matar? O sea, tiene información importante y no nos favorecería que esta persona la divulgue, ¿no? Es que, mira... hasta donde en estos 28 años de trabajo, donde yo he investigado en el Perú, yo he tenido el privilegio de conversar con exastronautas americanos y rusos que ya algunos de ellos ya fallecieron. Ellos me dicen, por ejemplo, mira, ¿cómo podría la ciencia, en el ruso, porque en el caso del astronauta ruso me dice, hemos visto no solamente naves en el espacio, en la estación Salyut y en la estación Soyuz. Hemos visto también... ¿Soyuz aquí en la Avenida México? No, Soyuz en la estación soviética. Perdón. Ellos vieron, dice, naves de distintos tipos. Incluso veían, y esto es lo más raro, fauna espacial. Fauna espacial. Él me decía, son como seres que se alimentan de energía cósmica, de radiación cósmica, pero son seres como gusanos gigantescos o una especie de, vamos a decir, protozoarios o amebas gigantescas. Claro, otros animales. Claro, que se alimentan de energía cósmica. Y le digo, pero eso es posible. Le digo, mira, hay un capítulo, no sé si me dijeron, ¿tú ves Viaja a las Estrellas? Sí, le dije, sí, en ocasiones he visto esa serie acá. Bueno, allá en Rusia la vemos. Y hay un capítulo donde se llama El hombre de hojalata. Lo que sale ahí diseñado como un ser es más o menos lo que nosotros vimos en la estación espacial. Ahora, y yo digo, ¿la grabaron, la fotografiaron? Por supuesto, pero esa información se la damos a los jefes militares, en este caso de Star City, la ciudad de las estrellas. Y lo que hacen ellos con esa información no lo saben. Y ellos ya se encargarán de ver de qué manera la utilizan. Eso no quita que haya habido astronautas rusos y americanos que con los años ya muchos están falleciendo. Están base 8, base 9, ya están por fallecer. Muchos han salido a hablar. He visto ovnis aquí, he visto ovnis en la estación Géminis, en las misiones Apolo, en las misiones Mercurio, en la estación Skylab. Todos han visto ovnis. O sea, todos han tenido fotografías, videos, pero muchas de esas fotos no han llegado a la luz pública. Sí, pues. O sea, porque primero hay que pensar que ellos, la mayoría, el 99% de los astronautas son militares. Sí. Y el militar de por sí tiene el código de secrecía. Ajá. Solamente cuando se jubila tiene cierta libertad. Por ejemplo, el coronel Mitchell, que ya falleció, astronauta, el último astronauta de la misión Apolo 17,
que la última misión en la Luna, él dijo, tenía perfecto conocimiento de que el gobierno americano tenía contacto con entidades alienígenas. Entonces, si lo dijera un ser común y corriente como nosotros, nadie lo tomaría en cuenta. Pero si lo dice el último astronauta que pues, se posó en la Luna, es para tomarlo en cuenta. Por supuesto. ¿No? Vamos a un corte y regresamos y vamos a hablar sobre el tema pues, de las abducciones y secuestros extraterrestres. La mayoría de casos que se generan es que como que se pierden en el tiempo y se registran que cuando aparecen después de esta abducción no ha pasado un tiempo cronológico, el tiempo perdido. El tiempo perdido. Sí, claro. O sea, ha habido como que se van a otra realidad y por ejemplo a las 10:04 ocurre el secuestro y a las 10:04 aparecen en sus camas en una posición como si hubiera pasado el tiempo, pero en verdad nunca pasó. Claro. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es exactamente de por sí el proceso y a dónde se llevan supuestamente estos seres de otro planeta, las personas? Que han habido muchísimos casos, sí, ¿no? Vamos a hablar de un caso. Vamos a un corte y regresamos y también hablaremos de Ganímedes después, ¿no? Que es algo que también se habla muchísimo en el tema de las redes sociales. Estamos aquí con el gran Mario Segarra, 28 años de investigación y eso es algo que es un invitado de lujo, que para mí es un honor tenerlo acá. Gracias. Que uno habla con documentos y con investigación. No es que a mí me contó un amigo que dice que tenía un amigo que el tío lo secuestraron extraterrestre. No se trata de eso. Ahí va más allá. Damos un corte y regresamos a tu Radio Capital. Tu opinión importa. Ya volvemos con Junior Silva en Noche Abierta. Radio Capital. ¿Qué tengo en la mano, señoras y señores? Siendo las 10:21, aquí con el señor doctor Mario Segarra, ufólogo, investigador, 28 años de trayectoria, reconocido a nivel mundial, porque muchas gracias. Me imagino que usted no ha dictado, conferencias no solamente en el Perú, sino lo han invitado a diferentes conferencias. Chile, Bolivia, Ecuador y otros países. Sí. Claro, por supuesto. Y aquí tenemos pues documentos sobre pues... Es la prueba suprema de que los ovnis existen en el Perú, ¿no? Nosotros en el 2012-2013, mediante la ley de transparencia, descubrimos que había... ¿Lo puedo mostrar? Sí, descubrimos que había documentos ovnis de las militares. Son más de 60 documentos militares, es una primicia, ahí está. Esos documentos cada documento tendrá 100, 120 páginas de ancho, ¿no? Ajá. Entonces, ahí hay información que yo creo que los peruanos deberíamos saber para saber qué se investigó en esos años. Exactamente. Estos documentos que yo tengo acá son diferentes casos, pero más o menos ¿de cuántos años hablamos de los años 50. Desde los años 50. Incluso ahí hay un caso que quería hablar justamente, que hablamos de secuestro extraterrestre, de un caso que ocurrió en la base aérea de La Joya de Arequipa en marzo de 1979. 3 aviones A-37, que eran en ese tiempo aviones de instrucción, biplaza, iban 2 pilotos en cada avión. Despegó en la mañana del 15 de marzo de 1979 de la base aérea de La Joya de Arequipa para hacer un vuelo de prueba, ¿no? De más o menos media hora. Y a los 5 minutos de que estaba en el aire los grupos de aviones... Este tipo de aviones que tenemos en pantalla, ¿no? Sí, que ya no está en uso, ya está retirado del servicio activo. Esos aviones desaparecieron de la pantalla del radar. Entonces, cuando desaparece un avión de la pantalla del radar, se hace un protocolo de emergencia. Por supuesto, se avisa a las zonas vecinas si han visto algo, si han visto aterrizar o estrellarse un avión. Como no había comunicación, Mayday, o sea, no hubo ningún aviso Mayday. No respondían, lógico que no respondían. Se organizó grupos de búsqueda. Bueno, según uno puede incluso investigar los casos del diario de esos tiempos, El Comercio, La Prensa, Última Hora, ¿no? La Crónica, que eran diarios que siempre informaban de este tipo de cosas increíblemente. Se hizo una búsqueda de 3 meses por toda la zona.
la zona de Arequipa, la zona de Moquegua, el mar, la Marina, el Ejército, la Guardia Civil en ese entonces, hoy Policía Nacional, y la Fuerza Aérea. No se encontró absolutamente ningún avión. Y ni siquiera habían de repente en la tierra huellas. Sí, huellas de repente partes de un avión. No, nada. O sea, el avión simplemente se borró. Y lo más curioso es que el informe secreto, que continúa siendo secreto, está considerado como un accidente, pero accidente es cuando tú encuentras un avión estrellado, encuentras cuerpos mutilados, quemados en pedazos, pero encuentras algo. Claro. Pero aquí en este caso no encontraron absolutamente nada. Ni siquiera una caja negra, Nada. Ahora, un oficial retirado de la Fuerza Aérea ya hace unos 6 años me comentó, muy así en secreto, pero lo puedo decir, no voy a decir su nombre, que él había visto la última parte de la hoja de ese informe y que la última parte decía: no sabemos qué pasó con este avión, con estos escuadrones, no sabemos qué les pasó. Lo único que podríamos hacer una hipótesis de que fueron secuestrados por extraterrestres. Eso es lo que supuestamente el ex oficial sería de lo que dice el informe secreto de uno de esos archivos. Entonces, ahí, por eso lo interesante es abrir esos archivos. Exacto. Para saber qué cosa hay ahí, qué ha pasado. Bueno, se hablaron muchas cosas en ese tiempo, de que incluso de que estos aviadores habían desertado del Perú y se habían aterrizado en un portaaviones norteamericano. Pero habría un registro del radar en el que se están cambiando de ruta. No, en este caso... Y no existe ningún programa, perdóname, no existe ninguna maniobra que se pueda hacer, una manipulación de los equipos dentro del avión para hacer que se desaparezcan del radar. En esos años no había, la tecnología no era tanta como es ahora. Por eso yo puedo decir, ya, desactivo mi radar de la nada, así, 1, 2, 3, desactivo mi y ya desaparece. No. Ahora hay modo sigiloso y los aviones pueden entrar a una zona de desaparecer, ¿no? Claro, en esa época no. Pero no había esa tecnología. Ese año 79 era una tecnología todavía recién incipiente, la parte electrónica. ¿Y qué se les ha dicho en todo caso a los familiares? ¿Qué se les dijo a los familiares? Los familiares solamente se entrevistó, me acuerdo, en el año 2001 a uno de ellos, y ellos decían, la mayoría decían que creen que puede haber pasado algo más. ¿Pero qué les decía el gobierno en todo caso? Que simplemente, después de un año de ser considerado un accidente, recién se les consideró que habían fallecido. Y ya, bueno, todos pudieron cobrar su pensión de viudez, su pensión, no es suficiente. Pero no es suficiente, o sea, la información es insuficiente. Ese es un caso extrañísimo. Yo quiero saber exactamente qué pasó. O sea, quiero saber que falleció, quiero saber que el avión se estrelló, quiero ver una caja negra, quiero ver algo para saber, aunque sea, en qué quedó el cuerpo de mi familiar. Por eso es importante, como en otros países, que se han abierto documentos, y incluso ni siquiera que los ciudadanos han pedido, simplemente que los mismos militares han dicho, ¿saben qué? Conferencia de prensa, vamos a abrir 100 archivos. Y ahí está, lean los señores periodistas, lean los señores ciudadanos. Acá no, ha habido mucha resistencia a abrir esto y no sabemos por qué. Hasta donde yo podría decir podría existir una cierta influencia de gobiernos extranjeros sobre... Gobiernos de potencias muchas más grandes, ¿no? Que comparten esa información o la compran o la negocian, no lo sé. No, pero claro. Ese es un caso. Pero ese es el caso típico de secuestro extraterrestre del rango militar. Ahora, un secuestro mundial, que ese sí, uno de los casos, vamos a decir, redondos en cuanto al secuestro extraterrestre, es el caso de Travis Walton. Claro, tenemos, Switcher, perdóneme, tenemos, Switcher, la foto, por favor, sí. Si la pueden mostrar, sí. Aquí en Radio Capital. Y ese es un caso que Junior dio origen incluso a muchos libros, muchas... esta no, la otra. Ahí está, dice. Y sale ahí pues su testimonio del señor, que dice: hace muchos años salí de una camioneta del trabajo en el Bosque Nacional y corrí hacia un ovni grande que brillaba intensamente y que flotaba en el aire en la oscuridad de la noche en Arizona. Pero cuando tomé esa decisión profética de dejar la camioneta, dejé detrás algo más que a mis 6 compañeros trabajadores. Yo estaba dejando para siempre toda la apariencia de una vida normal, corriendo precipitadamente hacia una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos, tan devastadora en sus consecuencias, que mi vida nunca puede ser la misma para siempre. Entonces, efectivamente, le cambió la vida, pero para mal, en este caso. ¿Por qué? Este caso fue investigado por todas las agencias del gobierno americano. La CIA, la NASA, la Fuerza Aérea, la Agencia Nacional de Seguridad, se involucraron los científicos. Ojo, primera vez que se usó el detector de mentiras con el señor Walton y con los 6 compañeros leñadores. Que fueron los testigos. Porque primero él se perdió 1 semana y media. La primera hipótesis de la policía de Arizona era que los 6 compañeros habían matado al señor Walton y lo habían enterrado en el desierto. Se organizaron partidas de búsqueda. Los detuvieron entonces. Los detuvieron. Y se les usó el detector de mentiras. Lo curioso es que los 6
pasaron la prueba. Y decían lo mismo. Y decían lo mismo. Vimos que desapareció en un rayo de luz y se lo llevó una nave discoidal que tenía más o menos 30 metros de diámetro. Una semana después aparece el señor Walton desnudo en una cabina telefónica, desorientado, sudoroso, con fiebre, con muy, muy mal estado físico. Se le internó en el hospital y después de unas 3 semanas recién la policía lo interroga. Y luego ya los científicos, los investigadores OVNI de esa época lo investigaron, le hicieron la prueba del polígrafo y luego la prueba de regresión hipnótica. ¿Qué salió? Todo un relato que había estado en una nave juntamente con varios cientos de cuerpos de seres humanos empotrados en una especie de una caja gelatinosa del que tuvo que salir, donde fue incluso examinado por unas entidades llamadas grises, ¿no? Fue inyectado, le pusieron cosas en la nariz, en el ano, se le hizo un montón de pruebas y luego, de buenas a primeras, se le soltó en una zona desértica. Ah, listo, te estudiamos. Chao. Y entonces, lo curioso del caso, es el único caso donde todas las pruebas, sobre todo poligráficas, han dado positivo. Incluso se le hizo 3 veces más en diferentes décadas. Todas pasaron. No hubo ninguna No miente este señor. Entonces, y no es una persona que tenga una cara de actor. Pero él dice, esa experiencia, más que beneficiarlo, le perjudicó la vida, porque se divorció, tuvo problemas de adaptabilidad laboral, emocional. No a todos los secuestrados le mejora el tema, este tipo de situaciones. A muchos se han querido hasta retirar de la vida pública, porque es insoportable el tipo de presión mediática que muchos no soportan. Pero, ¿qué es lo que dicen? O sea, y antes de irnos al corte, bueno, vamos al corte, ¿no, Jean Paul? Y regresando del corte, le quiero preguntar, señor Mario, ¿qué es lo que dicen cuando se hacen las regresiones? Exactamente, ¿qué es lo que dicen? O sea, aparte de lo que los tratamientos, ¿cómo es la vivencia? Y como lo dije hace un rato, ¿no? Para ellos el tiempo, algunas abducciones, el tiempo nunca ha pasado. O sea, se cuentan 14 con 30 segundos y a los 14 con 30 segundos vuelven a aparecer. Sí, así es. Y eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Cómo que se sintieron? ¿Cuáles son las sensaciones? Eso es lo que quiero saber. Vamos a un corte. ¿Cómo no? Y regresamos y en el siguiente bloque vamos a abrir las líneas. También llámenos al 212-5353. Estamos aquí con el señor Mario Segarra, investigador en el tema ufológico. Hay extraterrestres, hay seres de otros planetas. Definitivamente sí, yo siempre lo he creído. Una vez me gané con eso y hay gente que no. Y estamos en tranquilamente estamos con ustedes, se les respeta. Vamos a un corte y regresamos a esta Radio Capital. Tu opinión importa. Ya volvemos con Junior Silva. Yo soy de aquí, la ciudad que no descansa. Quiero ver una Lima que avanza. En Capital, lo que digo y lo que pienso se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas. Habla, quiero saber qué te molesta. Habla, tu opinión importa siempre. En Radio Capital habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. Seguimos con Junior Silva en Noche Abierta. Cortito queda el tiempo cuando uno se pega pegado con esos temas. Estamos aquí con el doctor Mario Segarra, ufólogo, investigador, 28 años de trayectoria. Gracias. Y ha venido con un montón de información que lamentablemente para muchas personas escépticas, no lo vamos a tener que decir. Disculpen, pero aquí hay material oficial, con sellos de recibidos de las embajadas americanas. Sí. Y ovnis estrellados. Ovnis estrellados en Chiclayo, en Cajamarca, en exclusiva para Noche Abierta. Lo tenemos acá. Sí. Y es más, antes de seguir con la pregunta que quedó picando en el bloque anterior sobre qué es lo que dicen exactamente, cómo se comunicaban o simplemente eran objetos de estudio, que lo que le pregunté al señor Mario Segarra, es una foto de la recreación
de lo que dicen varios. ¿Qué es lo que exactamente, señor Mario? Esta es una foto de lo que describían un las personas secuestrado abducidas. más o menos describe el interior de una nave y es un dibujante artístico, recrea más o menos el testimonio, ¿no? Y se ve como una especie de, bueno, zona circular con unas pantallas gigantes, como una especie de, es casi común, casi la mayoría de los testigos describe lo mismo, pantallas gigantes. O curiosamente, hablaban de pantallas gigantes en la década de los 50 y 60 cuando todavía no existían los televisores de plasma, ¿no? Ese es muy extraño, ¿no? O sea, es muy extraño que todavía en ese tiempo pues no había, claro, no había ese tipo de tecnología, ¿no? Hubo un caso de la Embajada de Ecuador acá en Lima, de un señor que en el año 70 se presenta como una especie de un señor llamado Comandante Banyu, y se presentó vestido de blanco, rubio, ojos azules, y eso es caso incluso del ejército ecuatoriano. Ajá. Y tenía una placa, digamos, de metal dorado. Cuando dice que el embajador o el oficial ecuatoriano le dijo, ¿y qué prueba usted me puede mostrar de que lo que usted dice que vino usted de una nave espacial extraterrestre? Entonces mire la placa, entonces la placa dice que ellos comenzaron a ver imágenes, como si fuera cielos, cerros, paisajes, pero ojo que en el año 70 no había esa tecnología para reproducir pues MP4 como hay ahora pues en los celulares. Sí, claro. No había. En el año 70 solamente todavía había televisor de válvulas y recién estaban viniendo los televisores de estado sólido, o sea, microtransistores pequeños. Exactamente, no había ni celulares, no había ni nada. teléfono. Entonces, y después ese señor los lleva al jardín de la embajada ecuatoriana y le dice, ahí está la nave, y había una nave. Y se los invitó a subir. Es caso de un documento oficial del gobierno ecuatoriano, contacto extraterrestre en la embajada de Ecuador en Lima, años 70. Oiga, bueno, lo que digo es que usted tiene 28 años de información, señor Mario, Sí, con bastante. documentos y cosas oficiales. Quería saber si usted en algún momento ha sufrido algún tema de repente amenazas, se ha sentido en algún momento que lo perseguían. Lo que he sentido en estos, 28 años no, hasta el año 2012, 2013, digamos, yo he estado siendo muy bien tratado por toda la mayoría de la gente. Es cuando descubro esto de los documentos militares ovnis que yo noto una especie de marginación o especie de censura muy sutil de algunos medios de comunicación. Porque esta es una información que Junior le interesa no solamente a mí, a todos pero al presidente. Porque, ojo, esto que yo conseguí fue durante el gobierno del expresidente Ollanta. Ajá. Tuve una respuesta del presidente, del entonces primer ministro Jiménez, del entonces ministro de Defensa Cateriano. O sea, llegó a ese nivel tan político que ahí se quedó. Es político. El tema OVNI en todo el planeta es un tema de nivel político, porque justamente decisiones políticas son las que permitirían abrir estos documentos. O sea, por eso es importante que los congresistas de muchos países, sobre todo acá en Perú, ¿no? Ahora parece que ya se están abriendo a muchos temas, ¿no? Yo creo que ojalá algún día algún congresista de gran criterio me pueda ayudar a dar una conferencia de este tema en el Congreso. Sería fantástico para mí. Pero mientras tanto, usted va a tener una conferencia que va a ser el día sábado 15 a las 7 de la noche en Escuela Libre de Arte ELA. Sí, en Alfonso Ugarte 1436 a las 7 de la noche. Invitamos a la gente a que se pueda matricular. En esta le damos dos teléfonos, el 933-770-005 y el 965-43-5314. Otra vez vuelvo a repetir, 933-770-005, 965-435-314. Pueden llamar. Es una capacidad limitada, creo que solamente 35 a 40 asientos, pero ojo, vamos a dar una revelación, como le digo. Un peruano que estuvo viviendo en Estados Unidos y habló con 2 astronautas de la misión Apolo ya retirados, vamos a dar la identidad del señor, y donde él habla de que tuvieron contacto en la Luna con seres extraterrestres. ¿En serio? ¿Pero sí, con la gente extraterrestre en el famoso lado oscuro de la Luna? En el famoso lado oscuro, sí. Y en el Mar de la Tranquilidad, donde fue la primera misión. O sea, hubo muchos. Claro, por supuesto. Todas las misiones hubo evidencia extraterrestre, evidencia de naves que no eran. Mira, si la descubrimiento, lo que se hizo era descubrir estructuras. Se dice que en el lado oscuro de la Luna hay estructuras, fortalezas gigantescas, pero hechas de oro. Eso es lo que dicen, lo último. Es que ¿no? dice que el oro es un material conductor nato del tema pues de electricidad. ¿Cómo se es? De electricidad. Y es relatividad, ¿no? el metal que nunca se oxida ni se malogra. Es eterno.
Y dicen que hay ídolos de oro de más de 60 millas de altura. Entonces, la pregunta es, ¿quién hizo esas construcciones? ¿Quién hizo esos ídolos? ¿Y por qué las puntas de las pirámides están hechas de oro? Exacto. Y era blanca la pirámide, y con la punta de oro, que era eso se llama el piramidión, que era la parte final, ¿no? ¿Sabes lo que eran las pirámides para mí, por lo menos? Centros de acumulación de energía cósmica que iba hacia la Tierra, era una especie de acupuntura de curación cósmica de la Tierra. O sea, la Tierra se curaba cada cierto número de cientos de años con la ayuda de las pirámides. Eso era para mí. Lo que hace lo que hay en Stonehenge, En los Stonehenge, claro. y los círculos de trigo de Inglaterra. Y las líneas de Nazca, para mí también son como una repetición antigua de lo que eran los círculos de trigo de Inglaterra. Inclusive una de las líneas de Nazca de las figuras que hay de las líneas de Nazca es un ser humano, es un ser extraterrestre, una especie un astronauta que se repitió en el año 82 en la revista Oiga, cuando fotografió un estudiante un ser de 3 metros. Y eso fue analizado por el CONIDA y la Fuerza Aérea. Ese es un caso que también vamos a hablar de eso el sábado 15. Que hay un montón. Eso se va a hablar el sábado 15 a las 7 de la noche en Escuela Libre de Arte ELA. Alfonso Ugarte 1436. A media cuadra de la Plaza Bolognesi. Así es. No, es facilísimo de llegar. Vamos con llamadas, vamos con un par de llamadas. Sí. Juana, ¿cómo estás, Juana? Buenas noches, señor. Gracias por recepcionar la llamada. Gracias. Gracias a ti por llamar. Inquietudes para el doctor Mario Segarra. Sí. Particularmente quisiera saber cuántas razas nos están visitando. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿es cierto lo que dicen que están ya entre nosotros y que muchos de nosotros no somos tan humanos? Me refiero a que en nuestro ADN tenemos muy poco de, digamos, por decirlo una palabra así, terrestre, sino más tenemos como si hubieran manipulado o nos hubieran manipulado genéticamente. Sí, cierto. Y la última que me inquieta, ¿no? Y quisiera que el doctor lo respondiese. ¿Qué hay sobre el descubrimiento de las momias de Nazca en Ica? Perfecto. Ya. Interesantes preguntas, sí, doctor. Vamos con la primera. La primera, razas? Según el político Paul Heyler, canadiense, que habló hace 5 años sobre este tema, hay alrededor de 60 razas extraterrestres que están viniendo a la Tierra. Eso lo ¿Que viven? Que han venido a la Tierra. Ya que han venido. Ahora, que viven en la Tierra, por lo menos dicen unas 20 razas. Acá en Perú, dicen que hay una especie de quinta columna, o sea, seres infiltrados entre nosotros, o sea, que viven en Lima capital. Le comento una cosa, estamos investigando casos fuera de Lima, de pueblos donde han desaparecido un número considerable de personas, 20 en un pueblo, 50 en otro pueblo, 40 en otro pueblo, y no se les ha encontrado hasta ahora. Ha habido denuncia policial, pero no hay solución todavía. No hay una respuesta. Muy raro, es casi común que desaparezca una persona diaria, pero 60 de un pueblo, 40 de otro pueblo y 30 de otro pueblo, es muy raro. Es rarísimo, ¿no? Eso estamos investigando. Y en cuanto a la tercera la segunda pregunta fue el tema de la manipulación genética. Desde que Francis Crick, el descubridor de la cadena del ADN, dijo que él estaba completamente seguro de que el ADN humano había sido manipulado por una inteligencia extraterrestre hace millones de años probablemente para dar lugar a lo que nosotros conocemos como el Homo sapiens. O sea, ha habido experimentos genéticos miles de años atrás. Eso es investigado, o sea, con una investigación de años. Sí, es probable que sí. Y en cuanto a las momias de Nazca, yo les digo, ese es un tema real, es un tema muy serio. Se han descubierto 2 nuevas especies. Yo digo, acudan a los estudios que se han publicado en el Congreso de la República. El 19 una conferencia extraordinaria y hay pruebas hasta de resonancias en 3D y 4D a colores, donde se ve que no hay ninguna manipulación. Yo las he visto, yo tengo un conocimiento de salud porque soy tecnólogo médico, graduado en San Marcos, y no hay ninguna manipulación en las articulaciones, en los tegumentos, en los tejidos, en los ligamentos, tendones. No. Absolutamente ninguno. Los huesos son perfectamente normales, pero sí la caja craneana es más grande de lo normal. No hay orejas, son solamente orificios y el aparato digestivo es muy modificado, solamente para absorber líquidos, no sólidos.
es tres datos, así como te digo, pero es un caso real y que el gobierno peruano debería tomar muy en serio, de verdad. Yo creo que sí lo están tomando en serio, solo que es lo que ha pasado hace años de años. Siempre se queda como material clasificado y jamás sale a la luz. Así es. Doctor, has quedado la entrevista más chica y me he quedado con más preguntas que respuestas y quería ver si nos podíamos ver nuevamente para que pueda venir. Encantado, yo encantado, me he sentido muy bien, tratado, interrogado y gracias por No, interrogado no, porque va a decir que yo lo hemos abducido. No, lo hemos abducido. Me ha encantado y bueno, estoy a su disposición para cualquier momento. Gracias. Y nuevamente invita a la gente a la conferencia que va a haber este 15. Es la penúltima conferencia del año, Omnis, una realidad universal, donde vamos a presentar todos los datos nuevos, esto que hemos hablado más información. Y más información en Avenida Alfonso Ugarte, 1436, auditorio de la Escuela Libre de Arte, ELA. Esto es a media cuadra de la Plaza Bolognesi, centro de Lima, cercado, fácil de llegar, 7 de la noche, sábado 15 de diciembre. Y bueno, hay un costo que, bueno, pueden inscribirse a 10 soles, 10 nuevos soles, y los informes al teléfono 933-770-005 y 965-435314. Yo creo que van a tener una excelente información. Por supuesto, 933-77005, 965-435-5314 son los teléfonos para que la gente se pueda llamar y poder separar. Acuérdense, son los cupos limitados. Sí. Ojo, o sea, tienes que llamar de una vez porque de repente vas a querer ir y ya no va a haber sitio y fuiste, fuiste por si acaso. Muchísimas gracias por estar acá, doctor. El material lo tengo yo. Bueno, es una copia porque el señor tiene los originales, pues lógico, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con mi gran amigo Nino Soto para que vamos a presentar unas canciones muy nuevas. O sea, viene gente con talento, nada más. Y qué mejor que el doctor Mario Segarra. Gracias, y lo espero. Y tiene que venir. Tengo más preguntas que respuestas, definitivamente. Más preguntas se me han salido. Vamos a un corte y regresamos a Radio Capital. Tu opinión importa. Que tú no tenías final.